El doctor Olindo López es director general de Administración y Finanzas. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Santiago, buenos días, Roberto, a toda la audiencia. Un gusto estar acá, ¿verdad?, para informarle y darle mayores detalles con relación a lo que van a ser la jornada electoral del domingo. También nos acompaña Luis Alberto Mauro, director de Asesorías Electorales del TSJE. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer y estamos aquí a las órdenes. Gracias por estar con nosotros también. Y nos acompaña Carlos María Lubetich, director de Procesos Electorales. Hola, Carlos María, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos, Santiago, para los que te acompañan y para la audiencia. Quiero arrancar preguntándote, está lloviendo mucho y esto tiene un impacto evidentemente en las elecciones en cuanto a la participación. Primero, ¿qué porcentaje estimás vamos a tener mañana? Va a llover también, por cierto. Y segundo, ¿a qué distancia en promedio le queda a cada elector su colegio electoral, su local electoral? Bueno, nosotros estimábamos una participación de 54%. Pero la lluvia puede alterar eso, puede disminuir la participación, teniendo en cuenta que en las ciudades, en la zona rural es diferente, hay que aclarar. Pero en las zonas urbanas, el ciudadano se encuentra como promedio a 300 metros nada más de su local de votación. O debería estarlo si se inscribió correctamente. Porque mucha gente se queja que ese día no hay ómnibus. Pero el problema es que si uno está inscrito en el local que le corresponde, por ejemplo en el Gran Asunción, a 300 metros como promedio de cada habitante hay un local de votación. Entonces, eso también hace que si alguien no tiene vehículo y si no le vienen a buscar, con la lluvia no va a ir a votar. Porque no hay ómnibus que lo traslade, ni tiene vehículo, ¿verdad? ¿Ustedes están cerca de su local ¿qué tan cerca? Más o menos la distancia que dice Sí. Lubetich. O sea, debería ser ahí en el radio nomás. Tampoco tendría que haber mucho problema de movilidad. Bueno, entre el presidente del tribunal que confesó que no va a votar y que probablemente sea multado, yo también confieso una falta ya que estamos, ¿verdad? Yo vivo en Luque actualmente, pero ya no hice el cambio de mi lugar de votación. O sea, voy a tener que votar en Asunción. ¿Pasa mucho eso con la gente? Sí, pasa mucho. Resulta que en las elecciones municipales el objeto de los políticos es arrimar a la ciudad donde ellos se candidatan la mayor cantidad de gente. Entonces le trasladan a las mamás, a los hermanos, a la tía Gregoria, a todo el mundo, va llevándole a una ciudad y después pasa el tiempo, se olvidan de volver a su ciudad y se quedan anclados en una ciudad diferente a donde le corresponde votar porque esa es su residencia. Entonces te dice, mire, yo me tengo que ir a Luque. ¿Y por qué tenés que ir a Luque? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y porque yo me inscribí una vez porque mi tía se candidató en la seccional y no volvió. Eso ocurre. Luis Alberto, mucho se habló y se viralizó en los últimos días. Y después le voy a preguntar a Olindo el costo que tienen estas elecciones en total. Pero mucho se viralizó en los últimos días que el que no vota va a ser multado. No, falso de toda falsedad. Eso es mentira. Absolutamente. El proyecto de ley se aprobó en el Senado, está en la Cámara de Diputados, durmiendo un sueño, ¿verdad? Así, aunque se hubiese aprobado, no se iba a aplicar en estas elecciones. Iba a ir para el 2023. Así que falso de toda falsedad. Pero la ley electoral ya contempla la multa al que no vota. Contempla la multa, No pero la ley- muerte civil nomás, que Claro, era el proyecto de ley. La ley electoral actual contempla la multa, pero no dice quién debe percibir y qué destino hay que darle Claro. al dinero. Entonces, inocua. Exacto. O Es así sea, mismo. el que ahora dice, ¿qué pasa si no me voy a votar mañana? Porque leyó ahí que le van a multar o le van a cobrar y qué sé yo. Eso no es cierto. No. Falso de toda falsedad. ¿Se entendió, Estela, verdad? Puede quedarte a dormir mañana. Así que. No, mañana nos toca trabajar de tempranito. Olindo, quería consultarte respecto a lo que cuesta esta elección. Y sobre todo porque tenemos un elemento que es la incorporación también ya para las elecciones municipales de las máquinas de votación. ¿Qué costo tiene esta elección? Y si me podés comparar con
otras elecciones, por ejemplo, ¿aumentó, disminuyó el costo en cantidad de gente que tiene que trabajar ese día? ¿Es mayor o menor a partir de estas máquinas de votación? Muy interesante la pregunta, Santi. Y realmente es un costo superior. Un costo superior, ¿por qué? Porque tenemos la implementación de la tecnología, como decís, el arrendamiento de las máquinas de votación y todo lo que hace a la tecnología, a las máquinas de votación, hace que la logística sea aún más cara. El traslado de las máquinas son más pesadas. También tuvimos que adecuar un nuevo edificio para la aplicación del financiamiento político. También el control del financiamiento lleva también su costo, ¿verdad? Un edificio nuevo, tecnologías aplicadas, ¿verdad? Software nuevo para ese control. Entonces, tiene un costo superior. Nosotros calculamos que en insumos, digamos lo que es arrendamiento de máquinas, traslado, alquiler, comida, logística, son 36 millones de dólares aproximadamente. Hicimos un cálculo rápido porque la gente el costo de las elecciones generalmente se calcula costo por voto, por elector. Entonces nosotros calculamos aproximadamente 54.000 guaraníes por voto, ya digamos contemplando ambos eventos electorales, internas y generales. O sea, sería aproximadamente 27.000 guaraníes costo por voto internas y generales, ¿verdad? ¿Eso significa entonces más de lo que costaba anteriormente sin las máquinas de votación? Aproximadamente estamos a un 10% por arriba de lo que costaba sin las máquinas de votación. ¿Y en cantidad de personas que trabajan, por ejemplo? Nosotros tenemos calculado, ahí hay un gráfico, 6.620 funcionarios de la justicia electoral trabajan el 100% del día de las elecciones. Tenemos 13.000 cargos que van a ser aplicados. Tenemos también 2.200 pasantes, ¿verdad?, de los colegios que nos están ayudando, ¿verdad? 932 voluntarios, tenemos 12.000 agentes policiales, ¿verdad?, que van a estar ayudándonos en las elecciones. Y como reitero y dije, tenemos 13.000 cargos que hay que cubrir el día de las elecciones. En los locales de votación no hay que olvidar que tenemos coordinador de local, capacitador, tenemos gente que está trabajando en el TREP, CTX, coordinador sanitario, mesarios, todo eso tenemos, y eso suman 13.000 cargos. Para el día de las elecciones, más de 6.000 personas entonces. Sí, aproximadamente 10.000 personas van a estar trabajando desde la justicia electoral en calidad de funcionarios y colaboradores. El resto del tiempo, cuando no tenés una convocatoria de este tipo, pues es lo primero que se cuestiona y se dice en ocasiones. Si vos necesitas este número de gente para el día de las elecciones, que tenés el pico de trabajo, digamos, el resto del tiempo no debería estar esa gente en otros lugares, en otras funciones, haciendo otra cosa. ¿Cómo se distribuyen el resto del tiempo cuando no es un día de elección? El resto del tiempo ellos están trabajando en los registros, ¿verdad? Tenemos 304 registros alrededor de todo el país. También no es menos importante señalar que tenemos 2 codirecciones donde tenemos aproximadamente 300 funcionarios, la codirección del registro civil y la codirección de identificaciones, donde no solamente están nuestros funcionarios, sino también están, invertimos dinero en esos lugares para el mejoramiento y la aplicación de tecnología también, porque tiene que ver con la depuración de nuestro padrón, ¿verdad? Y tenemos tareas varias, ¿verdad?, desde la justicia electoral, ¿verdad? Entonces es importante señalar que no es que no se hace nada durante todo el año, sino que están en constante trabajo, ¿verdad? Santiago, ¿te puedo agregar algo? Sí. Nosotros tenemos elecciones en todo el año, un promedio de 1 o 2 elecciones por día, con las organizaciones intermedias. Pero no con una envergadura como esta municipal. Pero tenés que ir a capacitar, tenés que ir a darle el padrón, tenés que enseñarle cómo se hace, estas cuestiones de sanidad y que están en todos los barrios, ¿verdad? Todas esas elecciones les hacemos nosotros, les organizamos, les damos cómo tienen que llevar adelante sus elecciones para que sean respetados los electos, ¿verdad? Casi 2 por día tenemos, de promedio año. ¿Y cuánta gente se contrata para este día? Para este día en particular, ninguna, ¿verdad? Nosotros tenemos un plantel de funcionarios permanente de 4.500 funcionarios y 2.190 contratados. Mauro y Lubetis creo que están desde los inicios de la justicia electoral. Lubetis, ¿cuál es la diferencia que existe entre las anteriores elecciones y esta? ¿Qué podríamos decir de esta elección? ¿Qué particularidad tiene? Es como el día y la noche en el aspecto organizativo. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer elecciones y
La hacíamos, como decíamos los futbolistas, con la zurda ya hacíamos la elección, ya estaba todo encaminado. Hoy la legislación nueva, que es la del bloqueo de listas, el financiamiento político, la máquina de votación, cambió totalmente la estructura. Desde el cronograma electoral cambia. Antes en 8 meses nos sobraba tiempo. Ahora 11 meses de cronograma electoral no nos alcanza. El cronograma electoral cambió, la logística cambió totalmente, es otra forma de encarar toda la logística. El tema de capacitación es sustancial para esta oportunidad, nos cambió toda la capacitación, o sea que esta elección se puede considerar que para la justicia electoral es una experiencia nueva. Por todo lo que te dije, por la máquina, Vos sabés que la gente no entiende todavía, políticos no entienden todavía cómo funciona el desbloqueo de listas. Candidato te llama, ¿me puede explicar cómo lo que yo tengo, cómo entro yo? ¿Cuántos votos tengo que tener? La gente no sabe. No. ¿Qué le respondes ahí? Cuando te dice, por ejemplo, ¿cuántos votos tengo que tener para entrar? Y yo le digo, puede entrar con 10.000 votos y puede entrar con 10 votos. No hay ninguna fórmula porque el voto individual está directamente relacionado con el voto a los partidos. Si tu partido mete 10 concejales municipales en una ciudad, puede ser que con 10 votos te basten para entrar. O puede ser que tengas 5.000 votos, pero tu partido no logró acceder a una banca y te quedas afuera. O sea, no hay el voto. ¿Cuántos votos necesito? No corre para esta oportunidad. Impredecible. Puede entrar con 10 y puede quedar afuera con 4.000. Carlos María, ahí quisiera también afianzar esa explicación, porque el voto a la lista te define la cantidad de escaños que vas a tener. Y el voto preferente es mi lucha interna para saber qué posición ocuparé yo en mi lista para acceder a esas bancas que ya están establecidas por el voto inicial, el voto de lista. ¿Es así? Así mismo. En muchos países le llaman doble voto simultáneo a esto. Yo voto 2 veces, al partido y a una persona, ¿verdad? Por los votos que obtuvieron cada uno de los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones, se aplica el sistema DON y se determina cuántos candidatos van a ingresar de cada partido. Entonces, cuando vamos a suponer la Cámara de Senadores, dice 17 colorados, 13 liberales, 6 de Frente Guazú, 4 de Patria Querida, 3 de Patria Querida, como sea. Se distribuye eso. A partir de ahí entra el segundo proceso, que es, bueno, de los 17 colorados, ¿quiénes entran? Ahora ya no entran los 17 de primero de la lista, sino los 17 más votados. Y yo en el número 17 más votado puedo tener 500 votos, pero soy el número 17 en cantidad de votos recibidos por el partido y entro. Puede haber otro partido. Yo puedo ser del Partido Febrerista. Yo personalmente tengo 5.000 votos, pero mi partido no juntó la cantidad para meter ni uno, y yo entonces me quedo afuera con 5.000 y entra uno con 500. O sea que no hay nada que pueda variar esto. Me gustaría entrar un poco en el tema financiamiento político, que es una novedad en estas elecciones. Y teniendo en cuenta los ejemplos que veíamos hace algunos días, políticos asaltados con montos importantes. Y la ley de financiamiento político obliga a los partidos políticos, en este caso a los candidatos, a declarar la plata que van a usar en campaña y en el día D. Y está visto que aparentemente no están declarando todo. Bueno, ahí tenemos que desmitificar un poco eso. No es que el candidato tenga que declarar todo lo que va a gastar. Hay una primera declaración, una declaración jurada del candidato,
que es sobre los ingresos y gastos de campaña, ¿verdad? Ahí lo que hace este ciudadano es determinar cuánto él personalmente dispone para la campaña. Yo tengo para la campaña 10 millones de guaraníes que tengo en el banco, o que voy a cobrar, o tengo una herencia de 10 millones para cobrar. Eso voy a destinar a la campaña. Y voy a usar mi auto y mi casa voy a usar de PC. Eso es lo que él declara, lo que él tiene. En el transcurso, en el devenir de su campaña, puede aparecer Luetich, que tiene mucha plata, y le dice: mira, acá tenés $1 millón para tu campaña, ¿verdad? No está permitido en esa cifra tan grande, pero yo le puedo aportar 100 millones. Bueno, esa plata se declara como ingreso, y eso ya para el movimiento político que le acompaña a él, y ese es el que tiene que hacer la rendición de cuentas. No es que él esté limitado a gastar solamente lo que él declaró que va a poner él para la campaña. ¿Y cómo se controla el dinero sucio ahí? Bueno, miren, yo quiero ser un poco drástico en ese tema. Yo en esta ley no confío. No creo que esta ley sea efectiva para controlar mucho. Es una opinión mía, y los que no están de acuerdo me disculpan, pero... O sea, no controla el dinero sucio. Y es muy difícil controlar. Un candidato que recibe por debajo $50,000 de una persona y se va y compra votos, o compra cédula, o declara que compró 100 pasacalles, en realidad instaló 1,000, puso 10,000 afiches y realmente declaró 1,000. O sea, ¿cómo hacemos para controlar? ¿Quién y cómo puede controlar eso? Yo pregunto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llegue el momento, la gente va a decir: fulano gastó tanto y la justicia electoral no le controló. Y que alguien me explique cómo podemos controlar eso. Eso desde la perspectiva del candidato. Pero vamos a suponer, me parece interesante que lo reconozcan y digan: esta ley no. ¿Verdad? Es un elemento Esta ley no interesante. sirve. Esa es una opinión mía, No, claro. que sea claro. Pero- Carlos María Luetich dice eso, no la justicia electoral. Correcto, correcto. Pero Perdón, Santi, de alguna forma esa es la percepción que todos tenemos. O sea, esta ley siempre fue una ley de adorno, porque sabemos que los candidatos muchas veces declaran lo justo y necesario y no hay control. y además Y no quienes hay hacen las castigo. leyes no van a poner precisamente Claro. leyes que los controle suficientemente. Claro. Pero eso es la perspectiva del candidato. Vamos a suponer que Estela Ruiz Díaz es la madrina del sur y ella decide financiar varias campañas. Financiar la campaña de Robert, de Luis Alberto, financiar la campaña de Olindo, la campaña de Luis. Y ella decide ponerle plata a sus diferentes candidatos. ¿Qué hace la ley respecto a Estela, que es la que va a financiar cada una de esas campañas? Bueno, ahí, fíjate que ahí entra prácticamente en algo que casi escapa a la justicia electoral. Porque en qué ella eso va a figurar, si es que es un dinero que está registrado, va a figurar como un aporte de Estela, ¿verdad? Estela aportó. Y ella se tendrá que ver con tributación, con CEPRELAT. ¿De dónde vino esa plata? ¿De dónde sacaste? ¿Cómo es esto? Pero nosotros, esa capacidad de investigación es muy escasa por parte de la justicia electoral. Por eso que la intervención de la Fiscalía, de CEPRELAT, de la Contraloría, de todos esos instrumentos de tributación son fundamentales para crear un ambiente en el cual una persona no pueda dar dinero simplemente por debajo o incluso dar por encima de la mesa un dinero que la gente no sabe de dónde apareció. Ayer le robaron 180 millones de guaraníes a los Wagner.
O sea, intentaron, porque robaron, después recuperaron el dinero, ¿verdad? Yo no sé si ya la fiscalía le devolvió esa plata, creo que no. Creo que no, no. Creo que no. No creo que le dé porque esa plata es para las elecciones de mañana y la fiscalía sabemos para qué Le lado va a juega. urgir, los banners van a urgir la devolución del dinero. Claro. Sabemos en qué momento de las elecciones, hoy ya estamos a un día, pero en qué momento de las elecciones ustedes acá localmente ya tienen el dato de lo que cada candidato dice disponer y declara. Bueno, ahí hay un ingreso que se tiene que ir registrando en los movimientos políticos que tienen que presentar después una declaración de lo que gastó en la campaña. Pero yo sigo insistiendo, para mí esta es una formalidad, ¿verdad? Porque no... Perdón, Augusto Wagner declaró 150 millones. Sí. Pero él puede hacer Acá, uso. a esta institución. Pero lo que pasa es que con esta ley, y yo sigo más o menos tu línea, doctor, con esta ley puede hacer uso de lo que se ha hecho patente en estos días, del bienaventurado recurso de la rectificación o de una segunda declaración. Entonces yo te digo, no, resulta ser que yo usé 250 millones de guaraníes y la ley no me establece ningún tope para O estas sea, pueden elecciones. rectificar esa declaración. Es que y puede poner, mira, ¿qué pasó? Yo tenía 150 millones, pero a mí Estela Ruiz Díaz me quiere mucho, me aportó 10 millones, ¿verdad? Claro. Luis Carazales también, un tipo que me quiere mucho, me aportó otros 10, ¿verdad? Y así va sumando y eso él puede gastar. Claro. O sea, por eso te digo, es muy difícil controlar, pero no es que es difícil acá, es difícil en cualquier lugar de América, con excepción de México, que ahora tiene un sistema de control prácticamente directo, una injerencia directa del sistema electoral por sobre los partidos en cuanto a propaganda, los gastos, a todo eso. Pero en general, mira, a mí me tocó participar, por ejemplo, en Ecuador en 2 oportunidades. Y en las 2 veces, como siempre, me ven cara de pelotudo, me dieron para que controle los gastos de campaña. Y de más está decir que odio el tema, ¿verdad? Pero bueno, tuve que hacerlo. Y a los 15 días le comunicamos a los 2 candidatos, a Gutiérrez y a Novoa, que habían llegado al tope, al límite de sus gastos. Y muchas gracias nos contestaron. Y siguieron gastando el doble a partir de ese día. Claro. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a sacar de la presidencia de la República al tipo, al que ganó? O sea, no es acá solo, en cualquier lado. Y los Estados Unidos, que exigen mucho también sobre el tema de control de financiamiento, tiene un sistema de financiamiento que a los candidatos le permite gastar libremente, que la gente aporte libremente también a sus candidatos. O sea, no hay que tragarse mucho la píldora del control de gasto de campaña. Luis Alberto, hoy creció exponencialmente la oferta electoral a partir de este nuevo sistema que tenemos, o en promedio con la cantidad de candidatos para las juntas y para los municipios tenemos más o menos la misma cantidad de personas que teníamos habitualmente. Tuvimos 88.000 candidatos en las internas y eso con los elegidos lógicamente bajó al nivel que tenemos actualmente. 5.000 y tantos cargos tenemos para llenar y candidatos para esos 5.000 cargos tenemos 31.000, ¿verdad? Para intendentes y concejales. Lo que hay que agregar que cada año ingresan los jóvenes por la inscripción automática, que es lo que... Sí. Creo ¿Cuál que es 248.000 creo que ingresaron ahora. desde el 2019. ¿Cuál es el Asunción? peso electoral de los jóvenes en las elecciones? 31%. Tenemos 4.644.000 en el registro cívico permanente. El 31% tiene de 18 a 29 años. Qué dato ese, ¿eh? Buen dato. Es oficial el dato. El problema es que no participan los jóvenes. Es la franja etaria más reacia a la participación. Hasta los ancianos participan en mayor porcentaje. Mira, ahí en la elección anterior, de los paraguayos que se inscribieron en forma presencial, que se fueron a inscribirse, participó el 71% de los paraguayos. Una cifra muy alta
para un país que no castiga a los que no votan. A los países que castigan duramente a los que no votan se llega a 80. Nosotros llegamos a 71 de los mayores. Los menores, los que se inscribieron en forma automática, 23.5% participaron. Olindo, una pregunta que estaban realizando recién. Esta inversión en las máquinas de votación es una inversión para máquinas que ya quedan en Paraguay, son máquinas que se alquilan temporalmente respecto a las que hoy están en uso y todo lo que requiera además alrededor la máquina de votación para su funcionamiento. Sí, son máquinas arrendadas y se hizo una licitación pública internacional. Obviamente se presentaron 2 empresas y fue adjudicada una de ellas y son alquiladas para 2 eventos electorales, más las internas partidarias también y el Consejo de la Magistratura. Son 2, entonces, para aclarar, son dos eventos electorales, la suma total es 22 millones de dólares y están alquiladas hasta finalizadas las elecciones. Correcto. ¿Qué posibilidades de fraude real existe? Porque en las elecciones anteriores teníamos una ñacañín, el voto calecita, la votación múltiple, o sea, una persona podía votar varias veces en varios lugares. Eso se fue reduciendo con el tiempo, con la tecnología, con el control también. Hoy, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que ya no se puede hacer es modificar el acta de escrutinio como se podía hacer antes. Pero siguen vigentes algunas posibilidades de fraude, como que una persona vote en reemplazo de otra. Viene alguien con mi cédula y la mesa le permite votar. La otra posibilidad es que, mucho más dificultosa, que los miembros de mesa le entreguen a un elector más de una boleta, ¿verdad?, firmada por los miembros, y que vaya a votar más de una vez una persona, que esa persona vote 2 veces. El otro fraude que es indirecto, digamos, pero que no deja de ser fraude, es que la persona entre acompañada al cuarto oscuro a votar. Ese es un mecanismo de control del elector, y ahí el voto secreto se rompe totalmente. Ya no hay libertad de emisión del voto, porque entra una persona que puede ser un acompañante, puede ser mi nietito, como dice una persona, pero puede ser una persona que entra a controlarte. Y por otro lado, el uso de la fotografiar el boletín de voto. Le entregan un papelito con un número, ponen el boletín de voto, el numerito encima, fotografían, y con eso van a cobrar su voto. Uno último. Sí, pues eso se puede hacer. Pausa, Sí. Estela. No, la carga de urna puede existir si los miembros de mesa se ponen de acuerdo y, por ejemplo, en esta mesa votó el 20% nomás y dice, bueno, vamos a llegar a 60%. Y vos te quedás con 20 votos y yo con 15 votos. ¿Se puede hacer? Claro, no. No se puede modificar el acta, pero sí, lo que vos decís se puede hacer. Ajá. Si nadie controla, los miembros de mesa están todos a favor de una candidatura, no hay veedores, los apoderados locales duermen todos, y yo puede entrar uno de los miembros de mesa a la máquina y votar 40 veces, ¿verdad? Pero eso ya no nos tienen que culpar a nosotros, porque eso no nos corresponde a nosotros. La ley dice que los partidos políticos nominan a los miembros de mesa, veedores y apoderados. Y a la justicia electoral la ley nos tira contra la pared cuando dice: los miembros de mesa son la única autoridad en la mesa en la que actúan y no obedecerán orden de autoridad alguna. O sea, lo que nos dice la justicia electoral, ustedes allá, nosotros manejamos acá. Carlos María, gracias por acompañarnos. Gracias también, Olindo, por estar con nosotros. Gracias, Luis Alberto. Muy amables.